Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Y en esta ocasión vamos a desarrollar una cápsula jurídica relacionado con el tema de los requisitos de procedibilidad en materia penal. Fiel a mi costumbre, vamos a comenzar por establecer lo que es un marco conceptual para determinar qué se entiende por requisito de procedibilidad en materia penal y posteriormente vamos a ver cuáles son los requisitos de procedibilidad que existen en dicha materia. Pues dentro de mi experiencia docente, tanto a nivel licenciatura como maestría, he detectado que en la mayoría de las universidades públicas y privadas únicamente se limitan los docentes a enseñarle a los estudiantes lo que son la denuncia y la querella. Sin embargo, existen otros requisitos equivalentes, los cuales vamos a analizar y de alguna manera la intención de esta cápsula es que se entienda entonces cuáles son los casos excepcionales en los que el Ministerio Público deberá agotar estos requisitos excepcionales o equivalentes. Bien, una vez expuesto lo anterior, entonces vamos a determinar qué se entiende por requisito de procedibilidad, y en este sentido vamos a establecer que por requisitos de procedibilidad dentro del proceso penal acusatorio y oral entendemos como todos aquellos requisitos que son previos a la iniciación de la participación del Ministerio Público dentro de lo que es el procedimiento penal, por lo que si no se solicita su intervención a través de tales requisitos, el órgano técnico no puede hacerlo por iniciativa propia, salvo que se trate de los casos específicos en que el sujeto sea sorprendido en flagrancia en términos de lo dispuesto por el artículo 16, párrafo quinto de la Constitución Federal, así como el relativo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo la anterior tesitura existen entonces diversas formas por las que la noticia criminal puede llegar al conocimiento del Ministerio Público para que éste a su vez dé inicio a lo que se conoce actualmente como la carpeta de investigación por la posible comisión de un hecho aparentemente constitutivo de delito. De esta forma, entonces, el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales expresamente dispone que para proceder penalmente en contra de una persona debe existir una denuncia, querella o su requisito equivalente. Entonces vamos a analizar cada uno de los requisitos que acabamos de mencionar. En primera instancia vamos a determinar entonces qué es la denuncia. La denuncia es el requisito de procedibilidad mediante el cual cualquier persona puede poner en conocimiento del agente del Ministerio Público sobre un hecho aparentemente constitutivo de delito que resulta perseguible de oficio. Es decir, bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona para poner en conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Ahora bien, la querella, por su parte, es el requisito de procedibilidad por medio del cual es necesaria la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien legalmente se encuentre facultado para ello, a fin de manifestar su pretensión en el sentido de que su deseo proceder penalmente en contra del imputado y, en su caso, ejercitar la acción penal en su contra, esto en términos de lo dispuesto por el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya persecución dependa de la querella,
deberá informarle, en este caso a la víctima u ofendido, para que pueda formularla. Para lo cual nos señala el dispositivo en comento que le concederá un plazo razonable de acuerdo a las circunstancias del caso, que en ningún caso podrá ser mayor de 12 horas contadas a partir de que la víctima u ofendido ha sido notificado, o dentro de las 24 horas contadas a partir de la detención del imputado, en caso de que no fuera posible la localización de la víctima u ofendido. En concordancia con lo anterior, una vez fenecidos los plazos antes mencionados y no se obtiene la comparecencia de la víctima u ofendido o de quien se encuentre legalmente facultado para presentar el requisito de procedibilidad en comento, el Ministerio Público deberá ordenar la inmediata libertad del imputado, pues así se desprende de una interpretación armónica y sistemática de lo dispuesto por los artículos 148 y 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, en concordancia con lo anterior, vamos a establecer entonces cuáles serían las formas en que puede iniciar una carpeta de investigación. Ya quedó precisado entonces que la regla general es que se requiere de los requisitos de procedibilidad, vamos a decir, comunes o ordinarios, como son la denuncia o la querella, pero en ciertos casos vamos a requerir de que se cubran los denominados requisitos equivalentes, y en este sentido me voy a permitir analizar lo que dispone al efecto el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y precisamente lleva por rubro formas de inicio. Dice: la investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su requisito equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tenga noticia. Nos dice que, tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona mediante la que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora, es decir, del Ministerio Público, los hechos aparentemente constitutivos de delitos. Asimismo, el referido precepto en comento en su penúltimo párrafo nos refiere: cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya persecución dependa de querella o de cualquier requisito equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito de inmediato a esta, a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público la determinación que adopte. En concordancia con lo anterior, vamos a determinar qué se entiende entonces por requisitos equivalentes, y en este sentido vamos a establecer que son aquellos requisitos que excepcionalmente el Ministerio Público deberá analizar si están cubiertos o no en una carpeta de investigación antes de ejercitar la acción penal. Estos requisitos equivalentes normalmente no se encuentran regulados en forma expresa en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que se encuentran regulados por alguna ley especial, como pudiera ser, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Sistema para ahorro, de ahorro para el retiro, o incluso la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e incluso un tratado internacional. Y estos requisitos equivalentes pueden consistir en la manifestación, en la opinión, la resolución o solicitud de alguna autoridad, un organismo público o de un gobierno extranjero para que se proceda penalmente en contra de una persona por la comisión de un hecho aparentemente constitutivo de delito, cuya persecución dependa de la satisfacción de ese requisito equivalente que deba formular ya sea una autoridad, un organismo público, y
Una vez que el Ministerio Público le notifique por escrito a esta autoridad o ente público u organismo, este a su vez debe dar respuesta para que se determine lo que conforme a sus atribuciones corresponda. En concordancia con lo hasta ahora expuesto, vamos a establecer que de manera genérica los requisitos equivalentes que excepcionalmente debe cubrir o más bien constatar el Ministerio Público que se encuentran satisfechos antes de ejercitar la acción penal, vamos a clasificarlos genéricamente en dos, que sería la autorización y lo que sería la excitativa. La autorización consiste en la aprobación que otorgan los representantes de los órganos públicos o autoridades competentes para que se prosiga la acción penal en contra de una persona en los casos expresamente previstos en la ley. De esta forma, atendiendo a la cualidad o especial situación del sujeto activo del delito, será necesario entonces satisfacer ese requisito para proceder en su contra, pero es evidente que no será para que se inicie la preparación de la acción penal, aunque sí para proseguirla. Ahora, dentro de la autorización se pueden mencionar a su vez los siguientes requisitos de procedibilidad. En primera instancia tenemos lo que se conoce como la declaratoria de procedencia. En segundo lugar tenemos lo que es la declaratoria de perjuicio y finalmente tenemos lo que se conoce como la opinión de los organismos públicos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Bien, ¿qué es la declaratoria de procedencia? La declaratoria de procedencia consiste en una resolución por parte de la Cámara de Diputados en el sentido de que ha lugar a proceder penalmente en contra de alguno de los funcionarios públicos previstos por el artículo 111 de la Constitución Federal por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. Por lo que, mediante esta resolución que emite este órgano de carácter político, se le retira el cargo al funcionario para que las autoridades competentes puedan actuar dentro del ámbito de su competencia. Bajo la anterior tesitura, los artículos 74, fracción quinta y lo que se refiere al artículo 111 de la Constitución Federal, en forma, vamos a decir, de manera conjunta regulan lo que se conoce como la declaratoria de procedencia. Ahora bien, ¿qué entendemos por la declaratoria de perjuicio? La declaratoria de perjuicio, por su parte, es la manifestación de una dependencia de gobierno en el sentido de que se ha causado perjuicio al Estado y constituye un requisito de procedibilidad específico para los delitos en materia fiscal. De esta forma, el artículo 92, fracción segunda y tercera del Código Fiscal de la Federación expresamente establecen que para proceder penalmente por la comisión de delitos fiscales, será necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público declare que el fisco ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación. Esto implica entonces que podrá iniciarse la carpeta de investigación. Sin embargo, para poder en su momento ejercitar la acción penal, deberá satisfacerse esta cuestión de la declaratoria de perjuicio. Fuera de los casos anteriores, bastará con que se presente la denuncia ante el Ministerio Público de la Federación para proceder penalmente en contra del imputado. Ahora bien, ¿qué sería la opinión de los organismos públicos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Estamos hablando también de un requisito excepcional
que se encuentra regulado por diversos ordenamientos que tienen que ver sobre todo con delitos de carácter financiero. Y en este sentido, la opinión va a emanar de los organismos públicos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, como lo son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional del Sistema para Ahorro del Retiro. Se trata entonces de un requisito de procedibilidad de carácter excepcional que se presenta exclusivamente cuando se trate de delitos financieros, para lo cual, ante la petición que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los organismos auxiliares de crédito o casas de cambio o quien tenga interés jurídico ante el Ministerio Público de la Federación deberá entonces recabarse la opinión de alguno de los organismos públicos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como ya los mencionamos con antelación, y a través de su opinión se va a determinar entonces si ha lugar o no a proceder en contra del justiciable. En concordancia con lo anterior, por ejemplo, la ley de instituciones de crédito, en su artículo 115 refiere que en los delitos previstos por los artículos 111 a 114 bis de la ley en comento, se procederá indistintamente a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a petición de la institución de crédito de que se trate, del titular de las cuentas bancarias o de quien tenga interés jurídico, quienes requerirán la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De la misma forma, en términos de lo dispuesto por el artículo 494 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, se establece que para proceder penalmente por la comisión de delitos previstos por los numerales 495 a 508 del referido ordenamiento, será indispensable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga la solicitud correspondiente al Ministerio Público de la Federación, aunque también podrá procederse a petición de las instituciones y sociedades mutualistas ofendidas, igual, previa opinión que recabe de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y finalmente, en forma análoga, el artículo 388 de la Ley de Mercado de Valores señala expresamente que, tratándose de los delitos previstos en dicha ley, únicamente se perseguirá a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y previa la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bien. Finalmente, entonces, nos falta determinar qué es la excitativa. La excitativa constituye la petición que hace un Estado extranjero por conducto de su representante acreditado ante los Estados Unidos mexicanos para que se proceda penalmente en contra de una persona por haber proferido injurias a un gobierno extranjero, en este caso el Estado peticionario, o a sus agentes diplomáticos o consulares. En concordancia con lo anterior y atendiendo a la personalidad internacional del Estado, se ha establecido que para estos casos sean los agentes diplomáticos quienes manifiesten su voluntad para que se persiga al probable, en este caso infractor, de la comisión de un delito de carácter diplomático. El procedimiento para llevar a cabo la excitativa no está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, en la práctica, el embajador o el agente del Estado ofendido puede solicitar al agente del Ministerio Público de la Federación se aboque a la investigación de los hechos. También es factible que, a solicitud del Estado ofendido, sea el funcionario competente del Estado mexicano por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, quien formule la excitativa ante el Fiscal General de la República,
lo que se justifica en un principio de derecho consuetudinario internacional que a su vez está previsto por el artículo 29 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, suscrito el 18 de abril de 1961, que a la letra dice: la persona del agente diplomático es inviolable, no puede ser objeto de ninguna detención o arresto. El Estado receptor tratará con el debido respeto y adoptará las medidas para impedir cualquier atentado contra su libertad o contra su dignidad. En concordancia con lo anterior, el artículo 31 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas establece expresamente lo siguiente: el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor, gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa, excepto si se trata de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en territorio del Estado receptor. El agente diplomático no está obligado a testificar. Finalmente nos dice el precepto en comento: la inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no lo exime de la jurisdicción del Estado acreditante. Es decir, de lo hasta ahora expuesto se desprende entonces que, si bien es cierto el agente o los agentes diplomáticos gozarán de inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa, estos deberán respetar las leyes y reglamentos del país donde residan. Asimismo, en caso de responsabilidad penal, los estados donde resida el agente diplomático que hayan injuriado a un estado deberán acudir ante el estado acreditante para que este último sea quien juzgue a su agente diplomático, pues el hecho de que estén exentos de dicha responsabilidad en el país donde reside no los exime de que sean juzgados por su país de origen. Bien, entonces, en conclusión, los requisitos de procedibilidad que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales son la denuncia, la querella y los requisitos equivalentes. Dentro de los requisitos equivalentes se encuentra entonces, como lo mencionamos, la autorización y la excitativa. La autorización contempla a su vez lo que es la declaratoria de procedencia, la declaratoria de perjuicio y la opinión de los organismos públicos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y finalmente, la excitativa es un requisito de procedibilidad de carácter internacional que no se encuentra previsto dentro de la legislación nacional, sino en los tratados internacionales, y es un requisito excepcional que solo se da en los delitos de carácter diplomático, cuando una persona que goza de inmunidad diplomática, valga la redundancia, ha injuriado a el estado peticionario, y entonces el estado ofendido acude ante el país de origen de esta persona que goza de inmunidad para que se proceda penalmente en contra de esta persona. Bien, con esto concluimos la presente cápsula relativa a los requisitos de procedibilidad en materia penal. Sin más por el momento, agradezco su atención prestada y nos vemos en futuras cápsulas. No olviden darle like y los invito a que se sigan sumando a mi canal de YouTube. Búsquenme como Dr. Eduardo Preciado Sánchez, donde estamos compartiendo material relacionado con las ciencias jurídicas y forenses. Hasta pronto.